La Central Deportiva. Continuamos en el aire de Cadena 3, estamos haciendo la Central Deportiva y en estas charlas de cuarentena con tantísimos entrevistados de diferentes disciplinas. Le decía ayer cuando estábamos organizando la entrevista que no podía faltarnos, no nos podía fallar y no podíamos fallarle a él, a la historia de uno de los nadadores más importantes de Santa Fe y no tengo dudas que de la República Argentina. Estamos en comunicación directamente con Diego Degano. Diego querido, un gusto en saludarte. Nicolás May, Matías Arrieta por Cadena 3. Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo andan? La verdad que bastante complicado para nadar una Santa Fe Coronda con la altura del río. ¿Por el coronavirus o porque por ahí con el tema de la temperatura del agua está un poquito fresco, por lo bajo del río, por todo junto, no? No, todo junto, una suma de factores, pero concretamente con esta altura del río, si bien la prueba se haría, ¿no? Pero habría que extremar recaudo, sobre todo en el trabajo que tiene que hacer Prefectura, porque al haber tan poca agua, el río no tiene mucho caudal y el número de embarcaciones realmente era una cosa que preocupaba, que tendría que preocupar a la Prefectura si la competencia fuera hoy con la altura del río que tenemos. O sea, te podría dividir en dos esta reflexión. La primera es que entiendo que la natación todavía no ha restituido su calendario de competencias. Lo hablo en un contexto a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que esto es una prueba al aire libre, también habría varios aspectos que considerar en función de las características que identifican una prueba de aguas abiertas. De todos modos, yo te diría que no se podría hacer. Imagínate embarcaciones, muchas, y con gente, según sea desde una humilde piragua o bote o canoa con villa, con un motorvilla, hasta un crucero de los que también acompañan a la competencia, atestados de gente, no se estaría respetando el distanciamiento social, que hoy es una de las claves para evitar los contagios, ¿no? Totalmente. Déjame llevarte al año 1988, un año especial para vos. Ese año 1988 vos arrancás como amateur. La Santa Fe Coronda, arrancás, de hecho, largás un poquito antes que el resto de los competidores. ¿Y qué pasa en esa competencia, Diego? Sí, para ponerlo en contexto, a ver, mi debut internacional en aguas abiertas fue justamente en la Santa Fe Coronda, en esa prueba que vos apuntás, pero hay una historia que se construye desde los 5 años y con un montón de metros en piletas de la ciudad de Santa Fe. Primero yo arranqué a nadar en Ateneo, después me pasé a gimnasia, también estuve entrenando en la pileta de Unión. O sea, nada se consigue de la noche a la mañana. O sea, lo que pasó el 11 de diciembre de 1988, si bien fue una sorpresa total, para poner en contexto esto, hubo una historia de muchísimo esfuerzo, de un joven que abrazó un sueño. Cuando la Coronda se volvió a hacer, se recuperó en el año 87, porque tengamos en cuenta que estamos hablando de un evento que arrancó en el 61, que se consolidó con el correr de las décadas, pero como era un evento que era sostenido desde el punto de vista económico exclusivamente por el Estado, en el 80 se deja de hacer, desde la gobernación no se aportan los fondos, y recién se reincorpora o se reinstaura 7 años después, o sea, en el 87. Ese año a mí me tocó verla como espectador, y en ese momento dije, bueno, mi sueño es nadarla y ganarla, pero nunca pensé en ganarla como profesional. Entonces, en ese momento tenía la posibilidad de elegir dentro de lo que era el formulario de inscripción. Vos tenías 2 categorías, la categoría amateur, que se largaba creo que 2 minutos antes y que competías por el trofeo, y la categoría de profesionales, que competías por los puntos del circuito mundial y por dinero, como generalmente distribuyen este tipo de pruebas, ¿no? Marcando justamente ese esfuerzo, hace muy poquito, quiero recordar quién nos dijo, Juan Curuchet, el medallista olímpico argentino, exactamente, que compitió en 6 Juegos Olímpicos. Y él dijo, la base de mi éxito fue no solamente el nutricionista, el etólogo, el entrenador, sino la familia. En tu caso, por la historia de vida, ¿podemos decir, Diego, que hay algo que más o menos te asemeja a eso? Sí, totalmente. Aparte, en el deporte amateur,
siempre la familia es el primer patrocinador, es el más importante, el que te banca en las buenas y en las malas, donde tu viejo te banca en ese pasaje que te falta, esa bebida hidratante que no podés comprar porque tiene determinadas características, y en el caso particular, yo a los 20 años fui papá de Tatiana, y ese año Tatiana nació en junio del 88, y estamos hablando de que esta competencia fue en diciembre del 88, o sea, 6 meses después. Y Tatiana, bueno, nació con un montón de problemas de carácter físico, y nosotros teníamos que viajar constantemente a Buenos Aires, y bueno, no era fácil, y si vos no tenías el apoyo de la familia, yo no lo hubiera podido hacer realmente. O sea, estábamos pasando, vamos a poner también en contexto, un pibe de 20 años que pasaba o atravesaba, más allá de la determinación que tenía de competir, no eran tiempos como para pensar en que, bueno, después el resultado iba a ser ese, ¿no? Más allá de que ante mis viajes a Buenos Aires y ante todos los inconvenientes que tuvimos que atravesar, yo nunca perdí de vista que me estaba preparando para un desafío muy importante, y cada vez que iba a Buenos Aires me llevaba la malla y las antiparras y intentaba entrenar en cuanto oportunidad tenía. Así que coincido totalmente con el apunte o con la reflexión de Juan Curuchet, ¿no? Diego, Matías te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Mati? Y en esos primeros pasos, en ese recuerdo en Buenos Aires, para que la gente entienda de ese sacrificio, cuando te daba un margen, la vida te daba un margen para entrenar, ¿a dónde apelabas en Buenos Aires para tirar unas brazadas? Y bueno, yo tengo parientes en San Fernando, así que nosotros hacíamos base en San Fernando. Tatiana estaba internada en el hospital Garrahan, y cuando podía hacía doble turno, me iba, entrena de San Fernando a Capital, de Capital me volvía, nadaba, bueno, era toda una vida que en realidad, si bien el esfuerzo lo valía, esto de entrenar doble turno por día, después ir al gimnasio, ser muy ordenado y muy estructurado en la rutina diaria, fue lo que a mí también me permitió aprender cosas, me sirvió para incorporar valores, y que son las que en ese momento en donde realmente uno tiene una serie de inconvenientes como para trasladarla y no dejar de abrazar el sueño de la Santa Fe Coronda. Entonces hacía base, Mati, con respecto a tu pregunta, y nadaba en la pileta del Club San Fernando. Ese primer año, esa primera participación, la sorpresa. Ahora, después la ganaste, la volviste a ganar y la volviste a ganar, digamos. ¿En qué momento lo que fue sorpresa para muchos, a lo mejor para vos no, o para vos mismo sí, pero digo, ¿en qué momento dijiste, bueno, esto ya no es sorpresa, acá al que tienen que ganarle es a mí? No sé si fue tan así, pero también viene, como esta es un recorrido por la vida. El lunes inmediato posterior a la competencia del 11 de diciembre del 88, cuando ganó la Santa Fe Coronda, cometí el error, porque lo tengo que, ya que estamos reflexionando, cometí el error de sentarme en un bar junto con Anaí, con mi señora, y bueno, ahí en ese momento, en función del resultado que había tenido, decidimos, y hablo en plural porque ella es una parte importantísima y vital en todo lo que han sido los resultados que uno pudo obtener a través de mi carrera deportiva, ponerle todo el esfuerzo a mi preparación para el circuito internacional y dejar de estudiar. Yo venía estudiando, traía la carrera como un relojito en ciencias económicas, y ese realmente fue uno de los errores bastante, digamos, que siempre marco, y sobre todo en un nuevo mensaje a la juventud. Me parece que es importante que uno pueda realmente concebir al estudio como una parte de la vida, y como sobre todo una parte de la formación profesional que es necesaria para después el laburo que viene, ¿no? Porque el deporte tiene una carrera muy limitada, y a partir de ahí después uno tiene que prever qué es lo que va a hacer de su vida, sobre todo en aquellos casos como pudo haber sido el mío, en donde tal vez el éxito no sé si la palabra es te obnubila, pero el éxito tal vez te evita de ver las cuestiones que realmente son dentro de todo importantes, como es que la vida continúa, que a los 30 años, a los 35 años vos dejás de ser
la persona exitosa que fuiste y bueno, tenés que reincorporarte con un título o con un estudio a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, decidimos que en realidad no sé si que no era suerte me ni tenían sorpresa. que ganar a mí, ¿viste? Pero por lo menos era ir a buscar realmente los objetivos grandes. Te propongo escuchar algo. Hablamos mucho de esa primera victoria Dale. en la Santa Fe Coronda. Yo te digo, esto no es un programa común y corriente. Vamos a irnos a la última. Y alguien lo recuerda y te manda un saludo desde Sicilia. Hello, here's Christoph von Dutch from Germany, and my memories are always to Santa Fe, especially to the race in 1993, the very beautiful Marathon Santa Fe Coronda, and a special greetings to Diego Degano and Alejandro Larrera and all the great guys from Argentina, Santa Fe, and I'm happy that I still have contact to Santa Fe now with the ice swimmers and the ice swimmers from Argentina, and they spent one girl from the south of Argentina. She spent about 3 months at my place. We trained together and it's always a great time, and hopefully I will see some guys from Santa Fe in the ice. Hola. Muchos saludos. Adiós. Déjame traducirle, Diego, solamente a la gente, que es Christoph Bandrach, que habla del recuerdo de la gente de Santa Fe, el saludo para vos, para Alejandro Larriera, y en el final está marcando, además de seguir en contacto con gente de nuestro país, de Santa Fe en este caso, que una chica del sur de la Argentina estuvo viviendo un tiempo en su casa y que, bueno, parece que algunas palabritas le ha enseñado a decir, ¿eh? El loco que siempre abandonaba en las carreras de agua fría, ahora se ha dedicado de grande, viste que lo que uno no hace de chico también lo hace de grande, Sí. viceversa. Es una de las referencias en competencias de aguas heladas. O sea, el loco se tira a nadar en 4 grados, 5 grados. Sobre todo para que la gente entienda, no estamos hablando de competencia de 8 horas, sino de competencia de 10, 15 minutos. Y es uno de los tipos que está llevando adelante la movida de transformar las aguas abiertas en agua fría como deporte olímpico en los Juegos de Invierno. O sea, anda en esa cruzada. Bueno, yo todo esto lo toco oído porque la verdad que no estoy teniendo mucho contacto con Cristo, pero bueno, sin duda que fue un gran amigo, que lo es, un gran amigo, una parte importante dentro de una etapa de mi vida, y una excelentísima persona, de la cual tengo los mejores recuerdos. Y ya como para adelantarme a una pregunta obvia, obligada, volvería a repetir 1 y 1000 veces el empate que acordamos a 8 minutos del final de la Coronda del 93. Bueno, ahí voy. Un amigo o alguien en común me dijo, si querés hacerlo enojar, decirle que en la imagen se ve que toca primero Bandrach. Sí. Así que si fuéramos a lo puramente legal, ganó Bandrach. Pero bueno, no, eso es un chacarrillo aparte. La leyenda, o sea, la mayor parte de la gente piensa que lo decidieron sobre los últimos metros, de las últimas brazadas. Es así, sí. ¿Es así o ya se venía masticando bote a bote un tramo antes, digamos? No. La Coronda del 93 fue indudablemente la peor competencia que tuve, si la definimos desde el punto de vista climatológico o meteorológico. El viento sur hacía prácticamente imposible un estilo de nado como el que generalmente uno al menos imagina con viento poder tener a lo largo del recorrido. Y bueno, fue una prueba que desde el primer kilómetro a mí me tuvo no en la vanguardia, sino nadando en 4ª o 5ª posición, que era una situación rara, hasta que cuando viene más o menos la mitad de la competencia en la cortada de Sauce Viejo, yo le doy alcance a Cristo, él venía delante mío. A partir de ese momento yo cuento mi experiencia, ¿no, chicos? Que se entienda. Con total espíritu combativo intenté quebrarlo muchísimas veces a lo largo de los 20 kilómetros que restaban de competencia, y así fue como le dimos alcance primero a Fernando Fleitas, después a Gregory Streppel, el canadiense, y hasta la toma de agua de Coronda, estamos hablando 10 minutos antes, donde desde mi bote Alejandro de la Riera me hace una seña juntando los 2 dedos índices, que significaba, che,
¿qué te parece si, bueno, te parece que el empate podría ser un resultado? Todo esto también, nuevamente, discúlpenme que soy reiterativo, pero hay que ponerlo en contexto por la amistad que yo tenía con Cristo. Claro. O sea, si yo iba con Fleitas en ese momento, con Fernando, por la rivalidad que teníamos, Claro. en la toma de agua a la Riera no se le hubiera ni siquiera ocurrido juntar los Te lo minutos pregunta, para ¿no? ponerme el empate. Entonces, en ese contexto, Alejandro, cuando ya casi veíamos digamos, la costanera de Coronda, el pontón de Coronda, perdón, el palco de Coronda, que se individualiza perfectamente desde el inicio de esa cancha larga que termina, Alejandro me hace esa seña, yo le respondo, digamos, balbuceando en cada vez que respiraba, bueno, preguntale a Christoph. Vandrach asiente con la cabeza y a partir de ahí, 8 minutos antes, ya sabíamos que íbamos a llegar los dos juntos, que deparó, por supuesto, muchas críticas, mucha aceptación, muchas opiniones encontradas, y yo siempre digo lo mismo: mientras la crítica sea constructiva y de buena leche, yo la acepto, pero hubo gente muy malintencionada que en ese momento, qué sé yo, no entendió lo que es el fair play, no entendió que dos tipos se puedan, por esto que hace el deporte, que fomenta la amistad, Claro, la competitividad sana. se pueda llegar a hacer eso, ¿no? Diego, me voy a abusar de tu generosidad. Voy a aprovechar que estás a flor de piel. Año 2010, gana Stoichev por 5ª vez consecutiva la Santa Fe Coronda. Y recuerdo una foto que quedó, que él toca, llega al final, se para, hace el 1 y el 5. Claro. Porque en esa vez bate el récord. Y a mí me quedó la sensación, te pido 1000 disculpas si no es así. A mí me pareció que cuando él levanta la vista, un poco te lo dedica a vos. ¿Vos lo tomaste así o no? Mirá, hay varios comentarios que hacer ahí. Primero, que el 1 y el 5 lo hace, ustedes saben por qué hizo el 1 y el 5. Yo creo que es porque bate el récord de tiempo de la maratón y porque ganaba por 5ª vez. Bueno, no es así. Es porque a Stoichev, vamos a hacer un poco de memoria, en el año 2005 lo descalifican. Él había ganado, pero Jorge Aguado, director general de la prueba, en ese final donde la verdad que se reventaron con Estefan Gómez, Stoichev llega primero, pero el árbitro general decide descalificarlo y darle el triunfo a Gómez, al francés. Entonces, por eso Stoichev hace el 1 más el 5, porque Stoichev siempre se dio por ganada como que él ganó esa competencia. De ahí viene... Él marcaba que era la Pero 6ª y no más la allá de 5ª, eso, digamos. Claro. Más allá de eso, yo estaba arriba en el pontón, en el palco, perdón, no en el pontón. Y honestamente no sentí como, porque él no cruzamos miradas, ¿viste? No. Pero de todos modos, sí, fue, a ver, en lo personal, hacía 20 años que el récord estaba vigente, en el año 1990, y yo siempre digo la máxima del deporte: los récords están hechos para ser batidos. Uh-huh. Así que, y te podría decir que a mí me bata el récord, el tipo que desde el punto de vista de los resultados, y no objetablemente, es el mejor nadador de aguas abiertas de la historia, me llena de orgullo. Claro. Hasta les diría que pasó mucho tiempo, contando 20 años entre 1990 y 2010, Tal cual, como para que el récord de la maratón haya sido batido, teniendo en cuenta sobre todo que el río es un escenario bastante complicado de establecer parámetros, ¿no? Porque si a vos te toca el río en 2 metros, no es lo mismo que te toca en 5, que corre mucho más rápido el agua. Diego, quiero preguntarte, ¿quién fue tu rival más complicado? Mirá, no me quedo con un único rival, muchachos. No me quedo con un único rival. Me podré quedar, por ejemplo, con Fernando, porque sabíamos que acá el que no ganaba en Santa Fe, viste, después tenía un año para seguir explicándole a la gente por qué me había ganado Fleitas, ¿entendés? O él por qué le había ganado de Gano. Qué bárbaro. Después, cuando iba a los, qué sé yo, afuera, sabía que Vandrach y Streppel u O'Brien de Australia eran tipos que a mí me iban a dar trabajo, y que sabía que cuando iba a los lagos de Canadá, ni Streppel de Canadá ni Vandrach de Alemania eran tipos que yo, sí, viste, 1 hora y media, la primera hora y media o las primeras 2 horas eran
eran nadadores que yo los iba a tener nadando conmigo, pero después seguramente a Christoph lo veía ver la carrera desde afuera por el frío, digamos, era un tipo que se subía rápidamente a un bote cuando sufría de hipotermia. O sea, no me quiero extender, creo que el ADN de cada uno de mis rivales los ponía en diferentes situaciones respecto de la rivalidad, o de las máximas rivalidad, que es la respuesta a la pregunta que me están haciendo. Diego, ¿qué significó en tu vida ganar el Olimpia de Oro en 1992? Lo defino como el mejor reconocimiento que tuve en mi carrera deportiva. No lo defino como la mayor satisfacción, porque justamente no es lo mismo la satisfacción que te depara ganar una carrera por mérito propio que un premio que te dan donde se juntan a una mesa un determinado número o grupo de personas y deciden si sos o no merecedor de un premio, si el merecedor es otro. Ahí hay mucha subjetividad que no cabe en la competencia en sí misma. A mí me tocó ser elegido 4 veces Olimpia de Plata, o sea, ser elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos de la Capital Federal, Claro. 4 veces el mejor nadador de Argentina entre el 89 y el 92. Y a partir de que me llaman, digamos, del segundo Olimpia de Plata, es como que vos decía, bueno, ¿y cuándo me va a tocar sentarme a la mesa grande a que mi nombre aparezca entre los candidatos? Y yo sabía que mi nombre iba a aparecer cuando en Argentina no había resultados destacados en fútbol, en boxeo, en tenis, en automovilismo, o sea, en todas aquellas disciplinas en las cuales la adhesión popular, Claro, de lo Claro. masivo. la repercusión de los medios. Incluso, Diego, dentro de la natación, si hubiese sido nadador de pileta y no de aguas abiertas, seguramente el reconocimiento hubiese llegado antes. Sí, antes, sí, totalmente. Pero fíjense qué paradoja y qué flojo el deporte argentino, que a mí cuando me distinguen con el Olimpia de Oro fue un año olímpico, en el año 92, donde la única medalla que obtuvo la Argentina fue el doble masculino de Frana y Miniusi. Exacto, sí, sí. O sea que en ese sentido, digamos, a mí me tocó en la definición final, me tocó competir contra Antonio Silio, que había sido subcampeón mundial de media maratón de atletismo, contra Gaby Sabatini, que había ganado nuevamente el Masters, contra Daniel Scioli, que había ganado también, no me acuerdo si por tercera o por cuarta vez el campeonato mundial de motonáutica, Franny Miniusi, medalla de bronce, y después no había, en ese año el deporte popular no se había destacado. Que si a Claro. eso le sumamos un cuarto título mundial, bueno, realmente estaban dadas todas las condiciones para poder quedarme con la estatuilla, ¿no? Y coincide con que en ese 1992, te lo pregunto, lo he leído, era bastante chico, recuerdo sí las transmisiones y demás, No tan chico tampoco. y tenía 10 años en ese tiempo, en el 92. Digo, claro, pero ya viste, uno arrancaba con esto de la maratón y de gano, era la marca registrada, es así, Diego, no hay que ruborizarse, era así. No, ¿sabés lo que debe ser o sea, me pongo en la piel de Diego, ser en tu ciudad y cualquiera que se tiraba a la pileta a nadar te decían, ¿qué te haces el Diego Es de que es Gano? así, Monzón, Sí, de Gano, Unión Colón, Reutemann y... Es muy loco que te pase y eso. Porque una cosa cuesta. es que te pase, digamos, que sea una estrella a nivel mundial, Messi, la camiseta de Messi se ve en todos lados, pero en tu ciudad, que vos estés en tu ciudad. Profeta en tu tierra. Exactamente, ser Sí. profeta en tu tierra debe ser una cosa. Y él hermosa. tenía 22 años en ese 92, por eso yo te iba a preguntar si ese fue para vos, desde la victoria, fue el año ideal desde la competencia. Sí, indudablemente. Si bien yo tuve un año, en el 90 había sido mi segunda temporada, había sido hasta ese momento la más importante, había ganado en Coronda, segundo en Capri Nápoles, había ganado en los 2 lagos de Canadá. El 92 fue indudablemente el mejor año, porque gané en Coronda, gané en Capri, gané en Magog, gané en Atlantic City, gané en el lago Silván. En ese momento en el lago San Juan ese año no llegué a competir, si bien estuve ahí observando la prueba, porque bueno, hubo un problema con los contratos, donde el comité organizador de la maratón del lago San Juan nos había hecho firmar un contrato con una determinada escala de premios y yo me negué a competir porque en definitiva por una decisión unilateral ellos bajaron la escala y a mí me parecía que, sobre todo en un contexto como es el de Canadá, en donde la firma es
como decía mi abuelo, la palabra empeñada, ¿viste? Entonces vos me decís, bueno, lo hacemos acá en Argentina, ¿viste? Que los argentinos somos bastante informales, pero si lo hacía en Canadá lo estaba haciendo en el primerísimo, en el mismísimo primer mundo, y bueno, es una cosa con la cual yo me rebelé y no terminé sin competir, viendo cómo Gustavo Oriozabala, el mendocino, ganaba esa prueba. Así que, pero para ir el análisis del año 92, todas las pruebas que competí las gané. En política, ¿hay alguna otra experiencia a vivir? ¿Lo vas a analizar? Ya, la verdad que no te puedo decir que ya es una historia terminada, ¿no? Pero no, hoy no está en mis planes. Fue una experiencia totalmente positiva y enriquecedora. No solamente la política, sino la función pública, cuando a mí me tocó ser la máxima autoridad del deporte en la provincia de Santa Fe. Más allá de no haber sido elegido por la gente, no tengo más que recuerdos gratos y muchas enseñanzas de la vida. En ese sentido, palabras de agradecimiento y de buenos recuerdos en la política, más allá de los sinsabores, ¿no? Se los dice una persona que tiene en el ADN la competencia, y la elección era básicamente también una competencia, ¿no? Totalmente. Y lo último, te retiraste joven, pasó el tiempo. ¿Crees que te aventuraste en la decisión o seguís manteniéndote que era ese el momento exacto para decir adiós? Sí. Definitivamente que me retiré joven. Es una de las cuestiones que siempre me replanteo. De todos modos, convengamos que el retiro, la decisión tuvo que ver con una serie de factores en las cuales la saturación, las malas decisiones que fui tomando a lo largo de mi carrera deportiva, y lo voy a puntualizar, le voy a poner en ejemplo, cuando al día siguiente que a mí me tocó ser distinguido con el Olimpia de Oro a los 24 años y con una carrera todavía por delante, cometí el error de firmar el contrato de concesión del natatorio del Club Unión por 12 años, y en ese momento un deportista cuya mayor fortaleza era la cuestión anímica y mental, empezó a tener la cabeza ocupada en otras situaciones, en una cuestión laboral, económica, administrativa, empresaria, y la verdad que en el máximo nivel no se puede dar esa ventaja. Entonces esa fue tal vez la mayor razón, o la razón principal por la cual a los 27 años dejé la competencia. Pero sí, no digo que estoy arrepentido, pero la verdad que digamos, cuando me toca hacer esa reflexión, y la comparto en este momento con ustedes, por supuesto que no hubiera sido así si tuviera la posibilidad de poder retroceder el tiempo, ¿no? Diego, sos profeta en tu tierra, como te decíamos hace un rato. Te deseamos a vos y a tu familia que la pasen bien. Cuídense, un beso para todos. Mati, Nico, un abrazo para ustedes dos, sobre todo el reconocimiento al periodismo que dentro de la agenda, cuando se arma en estas charlas de cuarentena, como ustedes lo dijeron al inicio, no solamente se abocan a los deportistas famosos o a los deportistas de las disciplinas populares, sino que también le dan un espacio a aquellos tipos que se han roto el alma, y sobre todo que en definitiva han sido embajadores de su tierra, que es lo más importante, gracias al esfuerzo y sobre todo al reconocimiento que han tenido de los medios de comunicación y de la gente, y el cariño. Así que un abrazo para ustedes dos. El Diego de la gente, Diego de Gano por Cadena 13. Abrazo, Diego. Chao, Diego querido. Abrazo, un beso abrazo. grande, gracias. Abrazo. Muchísimas gracias. El tetracampeón de la Santa Fe Coronda, Diego de Gano, y que por supuesto tenía que pasar en estas charlas de cuarentena en el aire de la Central Deportiva. La Central Deportiva.